Capítulo 4. Redundancia LAN. Este capítulo se compone por los siguientes puntos. Daremos una breve introducción. Los conceptos de árboles de expansión. Variedades de protocolos de árboles de expansión. Configuración de árboles de expansión. Protocolos de redundancia de primer salto. Y por último, daremos un breve resumen. Al completar el capítulo, usted podrá describir los problemas de implementación de una red redundante, describir el funcionamiento de IEEE 802.1d, describir las diferentes variedades de árboles de expansión, describir el funcionamiento de PBST+ en el entorno LAN conmutado, describir el funcionamiento de PBST+ rápido en el entorno LAN conmutado, configurar PBST+ en un entorno LAN conmutado, configurar PBST+ rápido en un entorno LAN conmutado, identificar los problemas de configuración de STP, describir el propósito y el funcionamiento de los protocolos de redundancia de primer salto, describir las diferentes variedades de protocolos de redundancia de primer salto, utilizar los comandos de iOS de Cisco para verificar las implementaciones de HSRP y GLBP. Conceptos de árboles de expansión. Redundancia en las capas 1 y 2 del modelo OSI. Varias rutas conectadas por cables entre switches proporcionan redundancia física en una red conmutada. Esto mejora la confiabilidad y la disponibilidad de la red. Tener rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red permite que los usuarios accedan a los recursos de red, a pesar de las interrupciones de la ruta. A continuación, veremos una animación acerca de la redundancia. La PC1 se comunica con la PC4 a través de una topología de red redundante. Cuando se interrumpe el enlace de red entre el switch 1 y el switch 2, la ruta entre la PC1 y la PC4 se ajusta automáticamente para compensar la interrupción. Cuando se restaura la conexión de red entre el switch 1 y el switch 2, la ruta se vuelve a ajustar para enrutar el tráfico directamente del switch 2 al switch 1 para llegar a la PC4. Cuando existen varias rutas entre dos dispositivos en una red y no se implementan protocolos de árboles de expansión en los switches, ocurre un bucle en la capa 2. Un bucle en la capa 2 puede provocar tres problemas principales. Inestabilidad de la base de datos MAC, tormentas de difusión, transmisión de varias tramas. En el primer punto, la inestabilidad del contenido de la tabla de direcciones MAC se produce por recibir copias de la misma trama en diferentes puertos del switch. En el segundo punto, los switches pueden saturar la red con difusiones incesantemente si no se implementa un proceso para evitar bucles. Por último, en el tercer punto, es posible que se entreguen varias copias de las tramas de unidifusión en las estaciones de destino. Problemas con la redundancia de capa 1. Inestabilidad de la base de datos MAC. Las tramas de Ethernet no poseen un atributo de tiempo de vida, TTL, como los paquetes IP. Como resultado, si no hay un mecanismo habilitado para bloquear la propagación continua de estas tramas en una red conmutada, continúan propagándose entre los switches incesantemente, o hasta que un enlace se interrumpa y rompa el bucle. Esta propagación continua entre switches puede provocar la inestabilidad de la base de datos MAC. Esto puede ocurrir a causa del reenvío de tramas de difusión. Las tramas de difusión se reenvían por todos los puertos del switch.
excepto por el puerto de entrada original. Esto asegura que todos los dispositivos en un dominio de difusión reciban la trama. Si hay más de una ruta para enviar la trama, se puede formar un bucle infinito. Cuando ocurre un bucle, la tabla de direcciones MAC en un switch puede cambiar constantemente con las actualizaciones de las tramas de difusión, lo que provoca la inestabilidad de la base de datos. A continuación, veremos una animación del ejemplo de bucles de la capa 2. La PC1 envía una trama de difusión al switch 2. El switch 2 recibe la trama de difusión en la faz Ethernet 011. Cuando el switch 2 recibe una trama de difusión, actualiza su tabla de direcciones MAC para registrar que la PC1 está disponible en el puerto faz Ethernet 011. Debido a que es una trama de difusión, el switch 2 reenvía la trama por todos los puertos, incluido el enlace troncal 1 y el enlace troncal 2. Cuando la trama de difusión llega al switch 3 y al switch 1, estos actualizan sus tablas de direcciones MAC para indicar que la PC1 está disponible en el puerto faz Ethernet 01 del switch 1 y en el puerto faz Ethernet 02 del switch 3. Dado que es una trama de difusión, el switch 3 y el switch 1 reenvían las tramas por todos los puertos, excepto el puerto de entrada. El switch 3 envía las tramas de difusión desde la PC1 hasta el switch 1. El switch 1 envía la trama de difusión desde la PC1 hasta el switch 3. Cada switch actualiza sus tablas de direcciones con el puerto incorrecto para la PC1. Cada switch vuelve a enviar la trama de difusión por todos sus puertos, excepto el puerto de entrada, lo que provoca que los dos switches reenvíen la trama al switch 2. Cuando el switch 2 recibe la trama de difusión del switch 3 y el switch 1, la tabla de direcciones MAC se vuelve a actualizar, esta vez con la última entrada recibida en los otros dos switches. Problemas con la redundancia de capa 1. Tormentas de difusión. Una tormenta de difusión se produce cuando existen tantas tramas de difusión atrapadas en un bucle de capa 2, cuando se consume todo el ancho de banda disponible. Como consecuencia, no hay un ancho de banda disponible para el tráfico legítimo y la red deja de estar disponible para la comunicación de datos. Esto es una denegación de servicio eficaz. La tormenta de difusión es inevitable en una red con bucles. A medida que más dispositivos envían difusiones a través de la red, más tráfico se concentra en el bucle, lo que consume recursos. Finalmente, se crea una tormenta de difusión que hace fallar la red. A continuación, veremos una animación de una tormenta de difusión. La PC1 envía una trama de difusión a la red con bucles. La trama de difusión crea un bucle entre todos los switches interconectados de la red. La PC4 también envía una trama de difusión a la red con bucles. La trama de difusión de la PC4 también queda atrapada en el bucle entre todos los switches interconectados, al igual que la trama de difusión de la PC1. A medida que más dispositivos envían difusiones a través de la red, más tráfico se concentra en el bucle, lo que consume recursos. Finalmente se crea una tormenta de difusión que hace fallar la red. Cuando la red se satura por completo con tráfico de difusión que genera un bucle entre los switches, el switch descarta el tráfico nuevo porque no lo puede procesar. Problemas con la redundancia de capa 1. Tramas de unidifusión duplicadas. Las tramas de difusión no son el único tipo de tramas que son afectadas por los bucles. Las tramas de únicas enviadas a una red con bucles pueden generar tramas duplicadas que llegan al dispositivo de destino. La mayoría de los protocolos de capa superior no están diseñados para reconocer las transmisiones duplicadas o lidiar con ellas. En general, los protocolos que utilizan un mecanismo de numeración en secuencia asumen que la transmisión ha fallado y que el número de secuencias sea reciclado para otra sesión de comunicación.
Los protocolos LAN de capa 2 como Ethernet carecen de mecanismos para reconocer y eliminar las tramas que forman bucles incesantes. Algunos protocolos de capa 3 implementan un mecanismo de TTL que limitan la cantidad de veces que un dispositivo de red de capa 3 puede volver a transmitir un paquete. Los dispositivos de capa 2 que carecen de este mecanismo continúan retransmitiendo de forma indefinida el tráfico que genera bucles. STP es un mecanismo que sirve para evitar el bucle en la capa 2. Se desarrolló para enfrentar estos problemas. A continuación veremos una animación de la trama de difusión duplicada. La PC1 envía una trama de únicas con destino a la PC4. El switch 2 no tiene ninguna entrada para la PC4 en su tabla MAC, por lo que satura todos los puertos del switch con tramas de unidifusión para intentar encontrar a la PC4. La trama llega a los switches switch 1 y switch 3. El switch 1 no posee una entrada de direcciones MAC para la PC4, de forma que reenvía la trama a la PC4. El switch 3 también cuenta con una entrada en su tabla de direcciones MAC para la PC4, de manera que reenvía la trama de unicast a través del enlace troncal al switch 1. El switch 1 recibe la trama duplicada y la reenvía a la PC4. La PC4 ha recibido ahora la misma trama dos veces. Algoritmo de árbol de expansión. Introducción. El protocolo de árbol de expansión, STP, asegura que exista solo una ruta lógica entre todos los destinos de la red. Al realizar un bloqueo de forma intencional, aquellas rutas redundantes que puedan ocasionar un bucle. Se considera que un puerto está bloqueado cuando no se permite que entren o salgan datos de usuarios por ese puerto. Esto no incluye las tramas de unidad de datos de protocolo puente, BPDU, utilizadas por STP para evitar bucles. El bloqueo de las rutas redundantes es fundamental para evitar bucles en la red. Las rutas físicas aún existen para proporcionar la redundancia, pero las mismas se deshabilitan para evitar que se generen bucles. Si alguna vez la ruta es necesaria para compensar la falla de un cable de red o de un switch, STP vuelve a calcular las rutas y desbloquea los puertos necesarios para permitir que la ruta redundante se active. A continuación veremos una animación del funcionamiento normal de STP. La PC1 envía una difusión a la red. El switch 2 está configurado con STP y estableció el puerto para el enlace troncal 2 en estado de bloqueo. El estado de bloqueo evita que se utilicen los puertos para reenviar datos de usuario, de modo de evitar que ocurra un bucle. El switch 2 reenvía una trama de difusión por todos los puertos del switch, excepto el puerto de origen de la PC1 y el puerto para el enlace troncal 2. El switch 1 recibe la trama de difusión y la reenvía por todos los puertos del switch, por donde llega a la PC4 y al switch 3. El switch 3 reenvía la trama por el puerto para el enlace troncal 2 y el switch 2 descarta la trama. Se evita el bucle de capa 2. Algoritmo de árbol de expansión. Funciones de puerto. La versión IEEE 802.1d de STP utiliza el algoritmo de árbol de expansión STA para determinar qué puertos del switch de una red se deben colocar en estado de bloqueo y evitar que ocurra bucles. El STA designa un único switch como puente raíz y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos de rutas. En la ilustración, el puente raíz, el switch 1, se elige mediante un proceso de elección. Todos los switches que comparten STP intercambian tramas de BPDU para determinar el switch que posee el menor ID de puente, BID, en la red. El switch con el menor BID
se transforma en el puente raíz en forma automática, según los cálculos de STA. Una BPDU es una trama de mensaje que intercambian los switches para STP. Cada BPDU contiene un BID que identifica al switch que envió el BPDU. Una vez que STA determinó las rutas más deseables en relación con cada switch, asigna funciones de puerto a los puertos de switch que participan. Las funciones de puerto describen la relación que estos tienen en la red con el puente raíz y si les permite reenviar tráfico. Los puentes raíz. Los puertos del switch más cercano al puente raíz. En la ilustración, el puerto raíz en el switch 2 es el Fast Ethernet 01, configurado para el enlace troncal entre el switch 2 y el switch 1. El puerto raíz en el switch 3 es Fast Ethernet 01, configurado para el enlace troncal entre el switch 3 y el switch 1. Los puertos raíz se seleccionan por switch. Puertos designados. Todos los puertos que no son raíz y que aún pueden enviar tráfico a la red. En la ilustración, los puertos de switch Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 02 en el switch 1 son puertos designados. El puerto Fast Ethernet 02 del switch 2 también está configurado como puerto designado. Los puertos designados se seleccionan por enlace troncal. Si un extremo de un enlace troncal es un puerto raíz, el otro extremo es un puerto designado. Todos los puertos en el puente raíz son puertos designados. Puertos alternativos y de respaldo. Los puertos alternativos y de respaldo están configurados en estado de bloqueo para evitar bucles. En la ilustración, el STA configuró el puerto Fast Ethernet 02 en el switch 3 en la función alternativa. El puerto Fast Ethernet 02 en el switch 3 está en estado de bloqueo. Los puertos alternativos se seleccionan solo en los enlaces troncales en los que ninguno de los extremos es un puerto raíz. Hay que observar en la ilustración que solo un extremo del enlace troncal está bloqueado. Esto permite una transición más rápida al estado de reenvío cuando es necesario. Algoritmos de árbol de expansión. Puente raíz. Como se muestra en la figura, todas las instancias de árbol de expansión tienen un switch designado como puente raíz. El puente raíz sirve como punto de referencia para todos los cálculos de árbol de expansión para determinar las rutas redundantes que deben bloquearse. El BID está compuesto por un valor de prioridad, un ID de sistema extendido y la dirección MAC del switch. Todos los switches de dominio de difusión participan del proceso de elección. Una vez que el switch arranca, comienza a enviar tramas BPDU cada 2 segundos. Estas BPDU contienen el BID del switch y el ID de raíz. A medida que los switches reenvían sus tramas BPDU, los switches adyacentes en el dominio de difusión leen la información de la ID de raíz de las tramas BPDU. Si la ID de raíz que se recibe de una BPDU es inferior a la ID de raíz del switch receptor, este switch actualiza su ID de raíz e identifica al switch adyacente como puente raíz. Es posible tener varios puentes raíz diferentes. Si todos los puertos de todos los switches pertenecen a la VLAN 1, solo se da una instancia de árbol de expansión. La ID del sistema extendido cumple una función en la determinación de las instancias de árbol de expansión. Algoritmos de árbol de expansión. Costo de la ruta. Una vez que se eligió el puente raíz para la instancia de árbol de expansión, el STA comienza el proceso para determinar las mejores rutas hacia el puente raíz desde todos los destinos en el dominio de difusión.
Como se muestra en la primera figura, el costo de los puertos Ethernet de 10 gigabits por segundo es 2. El de los puertos Ethernet de 1 gigabit por segundo es 4. El de los puertos de Ethernet de 100 megabits por segundo es 19. Y el de los puertos Ethernet de 10 megabits por segundo es 100. Para configurar el costo de puerto de una interfaz, introducimos el comando spanning tree cost y el valor en el modo de configuración de interfaz. El valor puede variar entre 1 y 200.000. En el ejemplo, el puerto del switch Fast Ethernet 01 se configuró con el costo de puerto 25 mediante el comando spanning tree cost 25, el modo de configuración de la interfaz Fast Ethernet 01. Para restaurar el costo de puertos del valor predeterminado 19, introducimos el comando noSpanningTreeCost. El costo de la ruta es igual a la suma de todos los costos del puerto a lo largo de la ruta hacia el puente raíz. Las rutas con el costo más bajo se convierte en las preferidas y el resto de las rutas redundantes se bloquean. En el ejemplo, el costo de la ruta del S2 al puente raíz S1 a través de la ruta 1 es 19, según el costo de puerto individual especificado por el IEEE, mientras que el costo de la ruta a través de la ruta 2 es 38. Dado que la ruta 1 tiene un menor costo de ruta general hacia el puente raíz, es la ruta preferida. Luego, STP configura la ruta redundante que debe bloquearse y evita así la generación de bucles. Para verificar los costos de puerto y de ruta hacia el puente raíz, introducimos el comando showSpanningTree. Formato de trama BPDU 802.1D. El algoritmo de árbol de expansión depende del intercambio de BPDU para determinar el puente raíz. Una trama BPDU contiene 12 campos distintos que transmiten información de ruta y de prioridad que se utiliza para determinar el puente raíz y las rutas a este. Los primeros 4 campos identifican el protocolo, la versión, el tipo de mensaje y los señaladores de estado. Los 4 campos siguientes se utilizan para identificar el puente raíz y el costo de la ruta hacia este. Los últimos 4 campos son todos campos de temporizador que determinan la frecuencia con la que se envían los mensajes BPDU y el último que se retiene la información que se recibe mediante el proceso de BPDU. En la figura 2 se muestra una trama BPDU que se capturó mediante Wireshark. En el ejemplo, la trama BPDU contiene más campos de los que se describieron anteriormente. El mensaje BPDU se encapsula en una trama de Ethernet cuando se transmite a través de la red. El encabezado 802 indica las direcciones de origen y de destino de la trama de BPDU. Esta trama tiene la dirección MAC de destino 0180C2000000, que es una dirección de multidifusión para el grupo de árbol de expansión. Cuando se asigna esta dirección MAC a una trama, cada switch configurado para árbol de expansión acepta y lee la información de la trama. El resto de los dispositivos de la red ignora la trama. En este ejemplo, el ID de raíz y el BID son iguales en la trama de BPDU capturada. Esto indica que la trama se capturó en un puente raíz. Propagación y procesos de PBDU. A continuación, resumiremos el proceso BPDU.
En principio, todos los switches se identifican como puente raíz. El switch 2 reenvía tramas BPDU por todos los puertos del switch. Cuando el switch 3 recibe una BPDU del switch 2, el switch 3 compara su ID de raíz con la trama BPDU que recibió. Las prioridades son iguales, de manera que el switch debe examinar la parte de dirección MAC para determinar cuál es el menor valor, debido a que el switch 2 posee un valor de dirección MAC inferior. El switch 3 actualiza su ID de raíz con la ID de raíz del switch 2. En este momento, el switch 3 considera que el switch 2 es el puente raíz. Cuando el switch 1 compara su ID de raíz con la que recibió en la trama PDU, identifica el ID de raíz local como el valor más bajo y descarta la BPDU del switch 2. Cuando el switch 3 envía sus tramas BPDU, la ID de raíz incluida en la trama BPDU es la del switch 2. Cuando el switch 2 recibe la trama BPDU, la descarta después de verificar que el ID de raíz de la BPDU coincide con su ID de raíz local. Debido a que el switch 1 posee su valor de prioridad menor en un ID de raíz, descarta la trama de BPDU recibida del switch 3. El switch 1 envía sus tramas BPDU. El switch 3 identifica el ID de raíz de la trama BPDU como una de menor valor y por lo tanto actualiza sus valores de ID de raíz para indicar que el switch 1 ahora es el puente raíz. El switch 2 identifica la ID de raíz de la trama BPDU como una de menor valor y por lo tanto actualiza sus valores de ID de raíz para indicar que el switch 1 ahora es el puente raíz. ID de sistema extendido. El ID de puente BID se utiliza para determinar el puente raíz de una red. El campo BID de una trama BPDU contiene tres campos separados. Prioridad del puente, ID del sistema extendido y la dirección MAC. Cada campo se utiliza durante la elección del puente raíz. La prioridad del puente es un valor personalizable que se puede utilizar para influir en la elección del switch como puente raíz. El switch con la menor prioridad, que implica el bit BID más bajo, se convierte en el puente raíz, dado que prevalece un número de prioridad menor. Por ejemplo, para asegurar que un switch específico sea siempre el puente raíz, establecemos la prioridad de un valor inferior al del resto de los switches de la red. El valor de prioridad predeterminado para todos los switches Cisco es 32.768 y el rango va de 0 a 61.444 y aumenta de 4.096. En la figura se muestra que el campo de prioridad del puente tiene una longitud de 2 bytes o 16 bytes. 4 bytes se utilizan para la prioridad del puente y 12 bits para la ID del sistema extendido, que identifica la VLAN, que participa en este proceso STP en particular. Si se utilizan estos 12 bits para la ID de sistema extendido, se reduce la prioridad del puente a 4 bits. Este proceso reserva los 12 bits del extremo derecho para la ID de VLAN y los 4 bits del extremo izquierdo para la prioridad del puente. Esto explica que el valor de prioridad del puente solo se puede configurar en múltiplos de 4096 o
2 elevado a la 12. Si los bits del extremo izquierdo son 0001, la prioridad del puente es 4096. Si los bits del extremo derecho son 1111, la prioridad del puente es 61440. En la primera figura, el switch 1 tiene una prioridad inferior a la del resto de los switches, por lo tanto, se le prefiere como puente raíz para esa instancia de árbol de expansión. Cuando todos los switches están configurados con la misma prioridad, como es el caso de los switches que mantienen la configuración predeterminada con la prioridad 32768, la dirección MAC se vuelve el factor decisivo en la elección del switch que se convertirá en el puente raíz, como se muestra en la figura 2. En el ejemplo, la prioridad de todos los switches es 32769. El valor se basa en la prioridad predeterminada 32768 y la asignación de la VLAN 1 relacionada con cada switch 32768 más 1. La dirección MAC con el menor valor hexadecimal se considera como preferida para puente raíz. En el ejemplo, el switch 2 tiene la dirección MAC con el valor más bajo y por lo tanto se le designa como puente raíz para esa instancia de árbol de expansión. Sección 4.2. Variedades de protocolos de árboles de expansión. Desde el lanzamiento del estándar IEEE 802.1d original, surgió una gran variedad de protocolos de árboles de expansión. Las variedades de protocolos de árboles de expansión incluyen lo siguiente. STP es la versión original de IEEE 802.1d, que proporciona una topología sin bucles en una red con enlaces redundantes. El árbol de expansión común CTS asume una instancia de árbol de expansión para toda la red enlazada, independiente de la cantidad de VLAN. PBST+. Esta es una mejora de Cisco DSTP que proporciona una instancia de árbol de expansión 802.1d para cada VLAN configurada en la red. La instancia aparte admite Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast, la protección BPDU, el filtro BPDU, la protección de raíz y la protección de bucle. IEEE 802.1d 2004. Esta es una versión actualizada del estándar STP que incorpora IEEE 802.1w. Rapid Spanning Tree Protocol. Esta es una evolución de STP que proporciona una convergencia más veloz que STP. Rapid PBST+. Esta es una mejora de Cisco DRCTP que utiliza PBST. Rapid PBST+ proporciona una instancia de 802.1w distinta por VLAN. La instancia aparte admite Port Fast, la protección PBDU, el filtro BPDU, la protección de raíz y la protección de bucle. Es un estándar IEEE inspirado en la anterior implementación de STP de varias instancias, exclusivo de Cisco. MSTP asigna varias VLAN en la misma instancia de árbol de expansión. Características de los protocolos de árboles de expansión. A continuación se detallan características de los diversos protocolos de árboles de expansión. STP asume una instancia de árbol de expansión IEEE 802.1d para toda la red enlazada, independiente de la cantidad de VLAN. Debido a que solo hay una sola instancia,
Los requisitos de CPU y de memoria para esta versión son menos que para el resto de los protocolos. Sin embargo, dado que solo hay una instancia, también hay solo un puente raíz y un árbol. El tráfico para todas las VLAN fluye por la misma ruta, lo que puede provocar flujos de tráfico poco óptimos. Debido a las limitaciones de 802.1d, la convergencia de esta versión es lenta. PVST+. Es una mejora de Cisco DSTP que proporciona una instancia diferente de implementación de Cisco de 802.1d para cada VLAN que se configura en la red. La instancia aparte admite ports fast, uplink fast y backbone fast, la protección BPDU, el filtro BPDU, la protección de raíz y la protección de bucle. La creación de una instancia para cada VLAN aumenta los requisitos de CPU y de memoria, pero admite los puertos raíz por VLAN. Este diseño permite la optimización del árbol de expansión para el tráfico de cada VLAN. La convergencia de esta versión es similar a la convergencia de 802.1d. Sin embargo, la convergencia es por VLAN. RSTP es una evolución del árbol de expansión que proporciona una convergencia más rápida que la implementación original de 802.1d. Esta versión resuelve varios problemas de convergencia, pero dado que aún proporciona una única instancia de STP, no resuelve los problemas de flujo de tráfico poco óptimo. Para admitir una convergencia más rápido, los requisitos de uso de CPU y de memoria de esta versión son apenas más exigentes que los de CTS, pero menos que los de RSTP+. PVST Rapid es una mejora de Cisco de RSTP que utiliza PVST+. Proporciona una instancia de 802.1w distinta por VLAN. La instancia aparte admite por FAST, la protección BPDU, el filtro BPDU, la protección de raíz y la protección de bucle. Esta versión resuelve tanto los problemas de convergencia como los de flujo de tráfico poco óptimo. Sin embargo, esta versión tiene los requisitos de CPU y de memoria más exigentes. MSTP es el estándar IEEE 802.1s, inspirado en la anterior implementación de MISTP, exclusivo de Cisco. Para reducir el número de instancias de STP requeridas, MSTP asigna varias VLAN con los mismos requisitos de flujo de tráfico en la misma instancia de árbol de expansión. Descripción general de PVST+. Las redes que ejecutan PVST+ presentan las siguientes características. Una red puede ejecutar una instancia IEEE 800D STP independiente para cada VLAN en la red. El balanceo de carga puede funcionar de forma óptima. Una instancia de árbol de expansión para cada VLAN que se mantiene puede significar un gran desperdicio de ciclos de CPU para todos los switches en la red, además del ancho de banda que se utiliza en cada instancia para enviar su propia BPDU. Esto solo representaría un problema si se configura una gran cantidad de redes VLAN. En la ilustración, el puerto Fast Ethernet 03 en el switch 2 es el puerto de reenvío para la VLAN 20. En el Fast Ethernet 02 en el switch 2 es el puerto de reenvío para la VLAN 10. Esto se logra mediante la configuración de un switch como un puente raíz para la mitad de las VLAN en la red y de un segundo switch como puente raíz para la otra mitad de las VLAN. En la ilustración, el switch 3 es el puente raíz para la VLAN 20 y el switch 1 es el puente raíz para la VLAN 10.
Estados de los puertos y funcionamiento de PBST+. STP introduce los 5 estados de puerto. Estado bloqueo. El puerto es un puerto alternativo y no participa en el reenvío de tramas. El puerto recibe tramas de PBDU para determinar la ubicación y el ID raíz del switch del puente raíz y las funciones de puertos que cada uno de estos debe asumir en la topología final de STP activa. Estado escucha. Escucha la ruta hacia la raíz. STP determinó que el puerto puede participar en el reenvío de tramas según las tramas BPDU que recibió el switch hasta ahora. A esta altura, el puerto de switch no solo recibe tramas BPDU, sino que además transmite sus propias tramas BPDU e informa a los switches adyacentes que el puerto de switch se prepara para participar en la topología activa. Estado aprendizaje. Aprende las direcciones MAC. El puerto se prepara para participar en el reenvío de tramas y comienza a completar la tabla de direcciones MAC. Estado reenvío. El puerto se convierte parte de la topología activa. Reenvía tramas de datos, además de enviar y recibir tramas BPDU. Estado deshabilitado. El puerto de capa 2 no participa en el árbol de expansión y no reenvía tramas. El estado deshabilitado se establece cuando el puerto de switch se encuentra administrativamente deshabilitado. Observamos que la cantidad de puertos en cada uno de los diversos estados, bloqueo, escucha, aprendizaje o reenvío, se pueden mostrar con el comando show spanning tree ID del sistema extendido y funcionamiento de PBST+. En un entorno PBST+, la ID del switch extendido asegura que el switch tenga un BID exclusivo para la VLAN. Por ejemplo, el BID determinado de la VLAN 2 sería 32.770, 32.768 de prioridad más 2 de ID de sistema extendido. Si no se configuró ninguna prioridad, todos los switches tienen la misma prioridad predeterminada y la elección de la raíz para cada VLAN se basa en la dirección MAC. Este método es un medio aleatorio para seleccionar el puente raíz. Descripción general de Rapid PBST+. RSTP es el protocolo preferido para evitar los bucles de capa 2 en un entorno de red conmutada. Con Rapid PBST+, se ejecuta una instancia de RSTP independiente para cada VLAN. RSTP admite un nuevo tipo de puerto, un puerto alternativo en estado de descarte. No existen puertos bloqueados. RSTP define los estados de puertos como de descarte, aprender o enviar. RSTP 802.1W reemplaza el estándar 802.1D original y al mismo tiempo mantiene la compatibilidad con versiones anteriores. RSTP mantiene el mismo formato de PBDU que el estándar IEEE 802.1D original, excepto que el campo versión está establecido en 2 para indicar el protocolo RSTP y el campo de indicadores utiliza los 8 bits. En la ilustración se muestra una red que ejecuta RSTP. El switch 1 es el puente raíz con 2 puertos designados en estados de reenvío. RSTP admite un nuevo tipo de puerto, el puerto Fast Ethernet 03 en el switch 2. Es un puerto alternativo en estado de descarte. Hay que observar que no existe puertos bloqueados. RSTP no posee el estado de puerto de bloqueo. RSTP define los estados de puertos como de descarte, aprender o enviar. BPDU en RSTP. RSTP utiliza BPDU
tipo 2, versión 2. El protocolo STP-802.1D original utiliza BPDU tipo 0, versión 0. Sin embargo, los switches que ejecutan RSTP se pueden comunicar directamente con los switches que ejecutan el protocolo STP-802.1D original. Como se muestra en la ilustración, RSTP utiliza el byte del indicador de la BPDU versión 2. Los bits 0 y 7 se utilizan para el cambio de topologías y el acuse de recibo, al igual que en el estándar 802.1D original. Los bits 1 y 6 se utilizan para el proceso de acuerdo de propuesta para la convergencia rápida. Los bits del 2 al 5 codifican la función y el estado del puerto. Los bits 4 y 5 se utilizan para codificar la función del puerto mediante un código de 2 bits. Puertos de extremo. Un puerto de extremo en RSTP es un puerto de switch que nunca se conecta con otro dispositivo de switch. Sufre de transición al estado de enviar de manera inmediata cuando se encuentra habilitado. La implementación de Cisco de RSTP Rapid PBST conserva la palabra clave Port Fast mediante el comando Spanning Tree Port Fast para la configuración de puertos de perímetro. Esto hace que la transmisión de STP a RSTP se dé sin inconvenientes. En la figura 1 se muestra ejemplos de puertos que se pueden configurar como puertos de perímetro. En la figura 2 se muestran ejemplos de puertos que no son de perímetro. Tipos de enlace. Mediante el uso de modo duplex en el puerto, el tipo de enlace proporciona una categorización para cada puerto que participa en RSTP. Según lo que se conecta a cada puerto, se pueden identificar dos tipos diferentes de enlace: punto a punto y compartido. El tipo de enlace puede determinar si el puerto puede pasar de inmediato al estado de reenvío, suponiendo que se cumplan ciertas condiciones. Estas condiciones son distintas para los puertos de extremo y para los puertos que no son de extremo. Los puertos que no son de extremo se categorizan en dos tipos de enlace: punto a punto y compartido. El tipo de enlace se determina automáticamente, pero se puede anular con una configuración de puerto explícita mediante el comando Spanning Tree Line Type Parameter. Las conexiones de puerto de perímetro y punto a punto son candidatas para la transición rápida al estado de reenvío. Sin embargo, antes de que se considere el parámetro de tipo de enlace, RSTP debe determinar la función de puerto. Configuración de árbol de expansión. Configuración predeterminada de un switch Catalyst 2960. En la tabla se muestra la configuración predeterminada de árbol de expansión para un switch Cisco de la serie Catalyst 2960. Hay que observar que el modo de árbol de expansión predeterminado es PBST+. Configuración y verificación de la ID de puente. Existen dos métodos diferentes para configurar el valor de prioridad del puente en un switch Cisco Catalyst. Método 1. Para asegurar que un switch tenga el valor de prioridad de puente más bajo, utilizamos el comando Spanning Tree VLAN y el ID VLAN Root Primary en el modo de configuración global. La prioridad para el switch está establecida en el valor predefinido 24576 o en el múltiplo más alto de 4096, menos que la prioridad del puente más bajo detectado en la red. Si se desea otro puente raíz, utilizamos el comando Spanning Tree VLAN, el ID de la VLAN Root Secondary del modo de configuración global.
Este comando establece la prioridad para el switch en el valor predeterminado 28672. Esto asegura que el switch alternativo se convierta en el puente raíz si falla el puente raíz principal. Se supone que el resto de los switches en la red tienen definido el valor de prioridad predeterminado 32768. En la figura, el switch 1 se asignó como puente raíz principal mediante el comando spanning tree VLAN 1 root primary, y el switch 2 se configuró como puente raíz secundario mediante el comando spanning tree VLAN 1 root secondary. Método 2. Otro método para configurar el valor de prioridad del puente es utilizar el comando spanning tree VLAN, el ID VLAN, la prioridad y el valor del modo de configuración global. Este comando da un control más detallado del valor de prioridad del puente. El valor de prioridad se configura en incrementos de 4096 entre 0 y 61440. En el ejemplo, se asignó el valor de prioridad de puente 24576 al switch 3 mediante el comando spanning tree VLAN 1 priority 24576. Para verificar la prioridad del puente en un switch, utilizamos el comando show spanning tree. En la figura, la prioridad del switch se estableció en 24576. Además, observamos que el switch está designado como puente raíz para la instancia de árbol de expansión. Port Path y protección BPDU. Port Path es una característica de Cisco para los entornos PVST+. Cuando un entorno de switch se configura con Port Path, este puerto pasa del estado de bloqueo al de reenvío de inmediato, omitiendo los estados de transmisión de STP 802.1D usuales, los puertos de escucha y aprendizaje. En una configuración de Port Path válida, nunca se debe recibir BPDU, ya que esto indicaría que hay otro puente o switch conectado al puente, lo que podría causar un bucle de árbol de expansión. La tecnología Cisco Port Path es útil para DHCP. Sin Port Path, un equipo puede enviar una solicitud de DHCP antes de que el puerto se encuentre en estado de enviar e impedirle al host la posibilidad de obtener una dirección IP utilizable y cualquier otra información. Para configurar Port Path en un puerto de switch, introducimos el comando spanning tree Port Path, el modo de configuración de interfaz en cada interfaz en la que debe habilitar Port Path, como se muestra en la figura. El comando spanning tree Port Path default del modo de configuración global habilita Port Path en todas las interfaces no troncales. Para configurar la protección BPDU en un puerto de acceso de capa 2, utilizamos el comando spanning tree BPDU Warp Enable del modo de configuración interfaz. El comando spanning tree Port Path BPDU Warp Default del modo de configuración global habilita la protección BPDU en todos los puertos con Port Path habilitado. Para verificar que se hayan habilitado Port Path y la protección BPDU para un puerto de switch, utilizamos el comando show running config, como se muestra en la tercera figura. Balanceo de carga de PVST+. En la topología de la figura se muestran tres switches conectados mediante enlaces troncales 802.1Q. Hay dos VLAN, la 10 y la 20, que se enlazan de forma troncal a través de estos enlaces. El objetivo es configurar el switch 3 como puente raíz para la VLAN 20 y el switch 1 como puente raíz para la VLAN 10. El puerto Fast Ethernet 03 en el switch 2 es el puerto de reenvío para la VLAN 20 y el puerto de bloqueo para la VLAN 10. El puerto Fast Ethernet 02 en el switch 2 es el puerto de reenvío para la VLAN 10 y el puerto de bloqueo para la VLAN 20.
Los pasos para configurar PVST más en esta topología de ejemplo son los siguientes. Seleccionamos los switches que desea como puente raíz principal y secundario para cada VLAN. Por ejemplo, en la figura, el switch 3 es el puente principal y el switch 1 es el puente secundario para la VLAN 20. En el paso 2, configuramos el switch como puente principal para la VLAN mediante el comando spanning tree VLAN, el número root primary. En el paso 3, configuramos el switch como puente secundario para la VLAN mediante el comando spanning tree VLAN, el número root secondary. Otra forma de especificar el puente raíz es establecer la prioridad de árbol de expansión de cada switch en el menor valor, de modo que se seleccione el switch como puente principal para la VLAN asociada. Se puede establecer la prioridad del switch para cualquier instancia de árbol de expansión. Esta configuración afecta la posibilidad de que un switch se elija como puente raíz. Un valor menor provoca el aumento de la probabilidad de que el switch sea seleccionado. El rango varía entre 0 y 61.440, en incrementos de 4.096. El resto de los valores se descarta. Por ejemplo, un valor de prioridad válido sería 4096 por 2, 8192. El comando show spanning tree active solo muestra los detalles de configuración de árbol de expansión para las interfaces activas. El resultado que se muestra pertenece al switch 1 configurado con PVST+. Existen varios parámetros de comandos del iOS de Cisco relacionados con el comando show spanning tree. En la siguiente figura, el resultado muestra que la prioridad de la VLAN 10 es 4096, la más baja de las tres prioridades de la VLAN respectiva. Esto lo hacemos con el comando show running config. Modo de árbol de expansión. Rapid PVST es la implementación de Cisco de RSTP. Este admite RSTP por VLAN. En la figura siguiente se muestra la sintaxis de comandos Cisco iOS que se necesita para configurar Rapid PVST en un switch Cisco. El comando necesario para configurar Rapid PVST es el comando spanning tree mod rapid PVST del modo de configuración global. Cuando se especifica la interfaz que se debe configurar, las interfaces válidas incluyen puertos físicos, redes VLAN y canales de puertos. El rango de ID de la VLAN es de 1 a 4094 cuando está instalada la imagen mejorada del software EI y de 1 a 1005 cuando está instalada la imagen estándar del software SI. El intervalo de canales de puertos es del 1 al 6. La topología de la figura 1 posee dos VLAN, la 10 y la 20. En la figura 2 se muestran los comandos de Rapid PVST configurados en el switch 1. En la figura 3, el comando show spanning tree VLAN 10 muestra la configuración de árbol de expansión para la VLAN 10 en el switch 1. Hay que observar que la prioridad de VID está establecida en 4096. En el resultado, la ilustración Spanning Tree Enable Protocol RSTP indica que el switch 1 ejecuta Rapid PVST. Dado que el switch 1 es el puente raíz para la VLAN 10, todas sus interfaces son puertos designados. Análisis de la topología STP. Para analizar la topología STP, se siguen una serie de pasos. En el paso 1, descubrimos la topología de capa 2. Utilizamos la documentación de red si existe, o utilizamos el comando show cdp neighbors para descubrir la topología de capa 2. En el paso 2, después de descubrir la topología de capa 2, aplicamos
los conocimientos de STP para determinar la ruta de capa 2 esperada. Es necesario saber qué switch es el puente raíz. En el paso 3 utilizamos el comando showSpanningTree-VLAN para determinar qué switch es el puente raíz. En el paso 4 utilizamos el comando showSpanningTree-VLAN en todos los switches para descubrir cuáles son los puertos que están en estado de bloqueo o de reenvío y para confirmar la ruta de capa 2 esperada. Comparación entre la topología esperada y la topología real. En muchas redes, la topología STP óptima se determina como parte del diseño de red y se implementa mediante la manipulación de los valores de prioridad y costo de STP. Se pueden producir situaciones en las que STP no se hayan tenido en cuenta en el diseño y la implementación de la red, o en las que se haya tenido en cuenta y se lo hayan implementado antes de que la red se expandiera y sufriera modificaciones a gran escala. En dichas situaciones es importante saber analizar la topología STP real en la red en funcionamiento. Una gran parte de la resolución de problemas implica comparar el estado real de la red con el estado que se espera de esta y detectar las diferencias para reunir pistas acerca del problema que se debe resolver. Descripción general del estado del árbol de expansión. Si se utiliza el comando showSpanningTree sin especificar ninguna opción adicional, se obtiene una breve descripción general del estado de STP para todas las VLAN definidas en el switch. Si solo le interesa una VLAN en particular, limite el alcance de este comando especificando esa VLAN como opción. Utilizamos el comando showSpanningTree-VLAN y el ID de la VLAN para obtener información acerca de STP en una VLAN específica. Utilizamos este comando para obtener información acerca de la función y el estado de cada puerto del switch. En el resultado del ejemplo, en el switch 1 se muestran los tres puertos de estado de reenvío FWD y la función de estos como puertos designados o raíz. Para los puertos que están bloqueados, el resultado muestra el estado VLK. El resultado también muestra información acerca del VID del switch local y de la ID de la raíz, que es el VID del puente raíz. Consecuencias en las fallas del árbol de expansión. En la mayoría de los protocolos, una falla significa que se pierde la funcionalidad que proporciona el protocolo. Por ejemplo, si OSPF funciona mal en un router, es posible que se pierda la conectividad a las redes a las que se puede llegar mediante ese router. Existen dos tipos de fallas en STP. La primera es similar al problema de OSPF. El segundo tipo de falla es mucho más perjudicial, como se muestra en la figura 1. Esta falla se produce cuando STP pasa uno o más puertos al estado de reenvío por error. Recordemos que el encabezado de las tramas de Ethernet no incluye un campo TTL, lo que significa que los switches continúan reenviando indefinidamente cualquier trama que entre en un bucle de puente. Las únicas excepciones son las tramas que tienen la dirección de destino registrada en la tabla de direcciones MAC en los switches. Estas tramas simplemente se reenvían al puerto asociado a la dirección MAC y no ingresan a ningún bucle. Sin embargo, cualquier trama que un switch use para saturar los puertos ingresa al bucle, como en la figura 2. Esto puede incluir difusiones, multidifusiones y unidifusiones con una dirección MAC de destino desconocida globalmente. Reparación de un problema de árbol de expansión. Una forma de corregir la falla del árbol de expansión es eliminar de manera manual los enlaces redundantes de la red conmutada, ya sea físicamente o mediante la configuración hasta eliminar todos los bucles de la topología. Cuando se rompen los bucles, las cargas de tráfico y de CPU deberían disminuir a niveles normales y la conectividad a los dispositivos deberían restaurarse. Si bien esta intervención restaura la conectividad a la red,
El proceso de resolución de problemas no finaliza aquí. Se eliminó toda la redundancia de la red conmutada y ahora se deben restaurar los enlaces redundantes. Si no se resolvió la causa subyacente de la falla del árbol de expansión, es probable que al restaurar los enlaces redundantes se desate una nueva tormenta de difusión. Antes de restaurar los enlaces redundantes, determinar y corrija la causa de la falla del árbol de expansión. Controle atentamente la red para asegurarse de que se haya resuelto el problema. Protocolos de redundancia de primer salto. Limitaciones del gateway predeterminado. Los protocolos de árbol de expansión permiten la redundancia física en una red conmutada. Sin embargo, los hosts en la capa de acceso de una red jerárquica también se benefician de los gateways predeterminados alternativos. Si falla un router o una interfaz del router, los hosts configurados con ese gateway predeterminado quedan aislados de las redes externas. En la ilustración, el router 1 es el responsable de enrutar los paquetes de la PC1. Si el router 1 deja de estar disponible, los protocolos de routing pueden converger de forma dinámica. Ahora, el router 2 enruta paquetes de redes alternas que habrían pasado por el router 1. Sin embargo, el tráfico de la red interna asociada al router 1, incluido el tráfico de las estaciones de trabajo, de los servidores y de las impresoras que se configuraron en el router 1 como gateway predeterminado, aún se envían al router 1 y se descartan. Por lo general, las terminales de configuración con una única dirección IP para el gateway predeterminado. Esta dirección no se modifica cuando cambia la topología de la red, si no se puede llegar a esa dirección IP de gateway predeterminado. El dispositivo local no puede enviar paquetes fuera del segmento de red local, lo que lo desconecta completamente del resto de la red. Aunque exista un router redundante que sirva como puerta de enlace predeterminada para ese segmento, no hay un método dinámico para que estos dispositivos puedan determinar la dirección de una nueva puerta de enlace predeterminada. Redundancia del router. Una forma de evitar un único punto de falla en el gateway predeterminado es implementar un router virtual, como se muestra en la ilustración. Para implementar este tipo de redundancia de router, se configuran varios routers para que funcionen juntos y así dar la sensación de que hay un único router a los hosts en la LAN. Al compartir una dirección IP y la dirección MAC, dos o más routers pueden funcionar como un único router virtual. La capacidad que tiene una red para recuperarse dinámicamente de la falla de un dispositivo que funciona como gateway predeterminado se conoce como redundancia de primer salto. Pasos para la conmutación por falla del router. Cuando falla el router activo, el protocolo de redundancia hace que el router de reserva asuma el nuevo rol de router activo. Estos son los pasos que se llevan a cabo cuando falla el router activo. El router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de envío. 2. El router de reserva asume la función de router de reenvío. Y 3. Debido a que el nuevo router de reenvío asume tanto la dirección IP como la dirección MAC del router virtual, los dispositivos host no reciben ninguna interrupción en el servicio. Protocolos de redundancia de primer salto. En la siguiente lista se definen las opciones disponibles para los protocolos de redundancia de primer salto, FHRP. Protocolo de routing de reserva activa, HSRP. Es un protocolo exclusivo de Cisco diseñado para permitir la conmutación por falla transparente de un dispositivo IP versión 4 de primer salto. HSRP proporciona una alta disponibilidad de red, ya que proporciona redundancia de routing de primer salto para los hosts IP versión 4 en las redes configuradas con una dirección IP versión 4 de gateway predeterminado. HSRP para IP versión 6.
exclusivo de Cisco, que proporciona la misma funcionalidad de HSRP, pero en un entorno IP versión 6. Un grupo IP versión 6 HSRP tiene una dirección MAC virtual derivada del número de grupo HSRP y una dirección IP versión 6 link local virtual derivada de la dirección MAC virtual HSRP. Protocolo de redundancia de router virtual versión 2. Es un protocolo de elección no exclusivo que asigna de forma dinámica la responsabilidad de uno o más routers virtuales o los routers BRRP en una LAN IP versión 4. Esto permite que varios routers en un enlace de acceso múltiple utilicen la misma dirección IP versión 4 virtual. Los routers BRRP se configuran para ejecutar el protocolo BRRP en conjunto con uno o más routers conectados a la LAN. BRRP versión 3 proporciona la capacidad de emitir direcciones IP versión 4 e IP versión 6. BRRP versión 3 funciona en entornos de varios proveedores y es más escalable que BRRP versión 2. Protocolo de balanceo de carga de gateway. FHRP exclusivo de Cisco que protege el tráfico de datos contra una falla de router o de circuito. Como HSRP y BRRP, a la vez que permite el balanceo de carga, también denominado uso compartido de carga, entre un grupo de routers redundantes. GLBP para IP versión 6. FHRP exclusivo de Cisco que proporciona la misma funcionalidad de GLBP pero en un entorno IP versión 6. GLBP para IP versión 6 proporciona un respaldo de router automático para los hosts IP versión 6, configurados con un único gateway predeterminado en una LAN. Se combinan varios routers de primer salto en la LAN para ofrecer un único router IP versión 6 virtual de primer salto y al mismo tiempo compartir la carga de reenvío de paquetes IP versión 6. Protocolo de descubrimiento de router ICMP. Se especifica que RFC 1256 es una solución FHRP antigua. IRDP permite que los hosts IP versión 4 ubiquen routers que proporcionan conectividad IP versión 4 a otras redes IP no locales. Verificación de HSRP. Un router HSRP activo presenta las siguientes características. Responde a las solicitudes de ARP del gateway predeterminado con la MAC del router virtual. Asume el reenvío activo de paquetes para el router virtual. Envía mensajes de saludo. Conoce la dirección IP del router virtual. Un router HSRP de reserva presenta las siguientes características. Escucha los mensajes de saludo periódicos y asume el reenvío activo de paquetes si no recibe actividad del router activo. Utilizamos el comando show standby para verificar el estado de HSRP. En la ilustración, el resultado muestra que el router está en estado activo. Verificación de GLBP. GLBP es una solución propia de Cisco que permite la selección automática y la utilización simultánea de varios puertos de enlace disponibles, además de la conmutación por falla automática entre esas puertas de enlace. Como se muestra en la figura, varios routers comparten la carga de la trama que, desde la perspectiva del cliente, se envían a una única dirección de gateway predeterminado. Con GLBP podrá utilizar al máximo los recursos sin la carga administrativa de configuración, varios grupos y administrar varias configuraciones de puertas de enlace predeterminadas. GLBP tiene las siguientes características.
Permite el pleno uso de los recursos en todos los dispositivos, sin la carga administrativa de crear varios grupos. Proporciona una única dirección IP virtual y varias direcciones MAC virtuales. Enruta el tráfico al único gateway distribuido a través de los routers y permite volver a enrutar de forma automática en caso de falla. Utilizamos el comando show glbp para verificar el estado de glbp. En la figura se muestra que el grupo glbp1 está en estado activo con la dirección IP virtual 192.168.2.100. Resumen. Para concluir este capítulo, daremos un breve resumen. IEEE 802.1d se implementa en los switches Cisco sobre una base PIR-VLAN en forma de PVST+. Esta es la configuración predeterminada de los switches Cisco. RSTP se puede implementar en los switches de Cisco sobre una base PIR-VLAN en forma de Rapid PVST+. Con PVST+ y Rapid PVST, los puentes raíz se pueden configurar de forma proactiva para permitir el balanceo de carga en los árboles de expansión. Los protocolos de redundancia de primer salto, como HSRP, BRRP y GLBP, proporcionan puertas de enlace predeterminadas alternas para los hosts en el entorno conmutado.